Es tiempo de economía en France 24 y para analizar sobre cifras y números, saludo con mucho gusto a Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juanpa. Un placer acompañarlos, Eneldra. Para nosotros es el placer, Juanpa. Bueno, vamos a empezar hablando sobre Argentina, donde en los puertos se vivió momentos de tensión debido a un decreto que anunció el presidente Javier Milei. Así es, más de 150 buques de carga estuvieron varados desde el fin de semana frente a los puertos más importantes del sistema de transporte fluvial y marítimo argentino por una protesta de quienes guían los barcos en rechazo a posibles cambios normativos que anunció el gobierno. Luego de todo el fin de semana de estos paros, hoy ese conflicto se resolvió a última hora de la tarde, luego de que el gobierno del presidente Javier Milei aceptara suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje, así se llamaba, tal como informó la oficina del mandatario en un comunicado. El gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques. Ese 20% justamente fue la discordia, pero esta solución llega luego de que los barcos estuvieron fondeados desde el domingo en los ríos de La Plata y Paraná, los dos ingresos y canales de navegación del comercio exterior argentino, donde están ubicados los puertos por donde pasa alrededor del 80% de las exportaciones del país, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Antes de esta solución, el gobierno justificaba su decreto de la siguiente manera. Lo que estamos haciendo es abrir la competencia, permitir que, en este caso del practicaje, puedan entrar nuevos jugadores, eventualmente con precios más competitivos, y eso permita que en todo lo que tiene que ver con el traslado de mercaderías y demás, podamos tener mejores precios y eventualmente esto va a impactar en una mejora para empresas y para consumidores que, teniendo un costo logístico menor, esto va a favorecer esos precios. Ahora, se aprobó un decreto para adelantar inmediatamente este concepto, que es muy importante para que los costos logísticos bajen, y por supuesto hay personas que operaban en ese mercado, que operan en ese mercado, que ante la entrada de competidores plantean este reclamo y eventualmente hacen este paro que perjudica la logística. Esto es un servicio esencial y estas empresas, estas personas tienen la obligación de sostener el servicio esencial, lo mismo que decíamos antes con respecto a la educación. Bien, escuchábamos justamente cómo el gobierno defendía parte de ese decreto que inicialmente pasó, hay que decirlo. Entre otros cambios, el decreto disponía de que algunos cascos o los barcos más bien extranjeros naveguen en el sistema fluvial y marítimo argentino sin la necesidad de contratar el servicio de prácticos y de ese modo reducir costos del flete. Finalmente, representantes del sector acordaron volver al trabajo y recortar un 20% las tarifas del servicio, y por su parte el gobierno se comprometió a suspender la aplicación del decreto. Pese a que se resolvió todo este problema a último minuto, la Bolsa de Buenos Aires se vio resentida este martes y cerró con un retroceso mayor al 2%, en realidad más cercano al 3% que al 2%. Brasil, la primera economía de la región, también perdió levemente en su principal indicador y México se salvó marginalmente de las pérdidas con un 0,2% positivo. Juan Pablo, vamos a seguir hablando del comercio marítimo en los puertos de América Latina, pero vamos en específico a México, donde el costo de este tipo de transporte ha aumentado considerablemente. Y es que lo que sucede, por ejemplo, en Medio Oriente y en la guerra también hace eco ahora en América Latina. Ahora en México es un 70% más costoso el transporte internacional de contenedores en promedio en comparación con el año pasado, debido a las tensiones en Medio Oriente, la incertidumbre comercial con Estados Unidos y los rezagos en la infraestructura portuaria. Los navieros de este país norteamericano dijeron que la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos ha golpeado especialmente al transporte marítimo internacional y atribuyó el incremento de costos al índice mundial de contenedores, conocido como la IWC. Además, afirmó que las expectativas de crecimiento del volumen de contenedores movilizados se han reducido con caídas proyectadas entre el 3 y el 6% en un entorno de vulnerabilidad inflacionaria, también hay que decir por los precios del petróleo y otras materias primas. Y es que la realidad de México es esta: el país cuenta con 118 terminales portuarias distribuidas en ambos litorales, según la organización, pero mantiene rezagos en digitalización, también en automatización, en conectividad intermodal, y también necesitan mejor eficiencia administrativa. Además de, hay que decir, los tiempos de espera y las demoras aduaneras que afectan la competitividad comercial. Entonces, a todo este panorama se suma las complicaciones en el Estrecho de Hormuz, en Medio Oriente y otros escenarios que agravan la crisis. Juan Pablo, y vamos a cerrar hablando acerca del informe de resultados de SpaceX, esta empresa del multimillonario Elon Musk.
Así es, la empresa de la maquinaria espacial e inteligencia artificial que anunció este martes que sus ingresos aumentaron en un 92% en el segundo trimestre de este año en comparación interanual, con lo que superó las previsiones de los analistas en unos $1.000 millones en el primer informe de resultados desde su salida a bolsa en junio. Pero este gran ingreso de dinero tiene sus matices porque la compañía siguió realizando grandes desembolsos, es decir, gastos que tiene toda empresa, con inversiones de capital superiores a los $18.000 millones en el trimestre cerrado en junio. Más del 86% de ese gasto se destinó a una división de inteligencia artificial. Por otro lado, el servicio de conectividad satelital de Starlink creció hasta los 12 millones de suscriptores, es decir, personas en todo el mundo que están utilizando estos satélites para tener justamente Wi-Fi o sin conectividad directa. Y hay que decir que ese escenario es el doble en comparación al año anterior, pero los inversores siguen siendo escépticos, incluso con SpaceX superando las expectativas. Al menos esto declaró a la agencia AFP Gaddo Sevilla, analista senior de eMarketer. Y eso se vio en la bolsa este martes, porque pese a que la compañía cerró con una ganancia del 9,43% en la bolsa de Nueva York, como lo vemos en pantalla, en las operaciones extendidas después del cierre la empresa perdió parte de lo que ganó, retrocediendo más del 7%. Se pintó entonces de rojo y en este momento la acción de SpaceX está en unos $115,98, eso es por lo menos $20 menos del valor con el que la compañía debutó en Wall Street. Y pues la compañía, hay que decir que su valor subió estrepitosamente al inicio, pero no ha logrado consolidar esas ganancias y este es el resultado, una acción que todavía no logra pues estabilizarse. Juan Pablo, muchísimas gracias como siempre por la información económica. Ha sido un placer hablar con ustedes de números. Hasta una próxima. Claro que sí. Y gracias también a ustedes por su compañía.